y ustedes con tu espíritu. del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: No crean que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolirlos, sino a darles plenitud. Yo les aseguro que antes se acabarán el cielo y la tierra, que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley. Por lo tanto, el que quebrante uno de estos preceptos menores y enseñe eso a los hombres, será el menor en el reino de los cielos. Pero el que los cumpla y los enseñe, será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este miércoles de nuestra tercera semana del tiempo de Cuaresma, es como si el Señor nos llevara a través de las lecturas a descubrir la riqueza inagotable en la palabra de Dios. Es como si Dios nos recordara que los mandamientos, que la ley y los profetas, como lo dice Jesús en el Evangelio, debemos siempre entenderlas más allá de prohibiciones o de solamente un código de vida moral. Porque al final, la ley y los profetas, los mandamientos, son un compendio de la historia de la salvación. Son una síntesis de esa historia de amor de Dios y su pueblo, de Dios y nosotros. Es ese signo visible de que somos de su propiedad y de que por lo tanto podemos entender esa expresión de Jesús del Evangelio. Yo les aseguro que antes se acabarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la letra más pequeña de la palabra. Es decir, podrá pasar todo, podrá terminarse todo, pero la historia de un Dios que nos ama y que nos acompaña, eso jamás se terminará. Porque Dios, como también lo hemos escuchado tantas veces, siempre es fiel a sus promesas. Siempre es fiel al pueblo que ha elegido, al pueblo que ha consagrado. Escuchábamos en la primera lectura tomada del libro del Deuteronomio, el Deuteronomio llamado también, es el quinto libro de los primeros 5 de la Sagrada Escritura, significa literalmente segunda ley, y este libro nos presenta una serie de discursos que da Moisés al pueblo antes de que el pueblo pueda entrar en la tierra prometida. Hoy escuchamos un fragmento de uno de ellos, donde especialmente Moisés va a recordar al pueblo la importancia de mantenerse fieles, la importancia de cumplir los mandamientos del Señor. Recordemos que la travesía del pueblo por el desierto ha venido entre fidelidad e infidelidad, ha venido entre confianza y reclamos. El pueblo que, como lo escuchábamos el pasado domingo, le decía al Señor en más de una ocasión: ¿para eso nos sacaste? ¿Nos trajiste al desierto a morir? El pueblo que desconfía ante la mínima dificultad del amor de Dios. Y por eso es como si Moisés se colocara ante el pueblo antes de llegar a la tierra prometida y les dice: ya vamos a llegar, pero tienen que estar conscientes de nuestra fragilidad y por lo tanto hay que esforzarnos en mantenernos firmes, en superar cualquier tipo de tentación, en cumplir lo que el Señor quiere de nosotros, porque somos de su propiedad. Hoy escuchábamos estas palabras donde Moisés les dice al Señor: porque ¿cuál otra nación hay tan grande? Literalmente les dice, que tenga dioses tan cercanos como lo está nuestro Dios siempre que le invocamos. Moisés viene a decirles que no se les olvide todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Que no se te olvide las veces que elevaste tu mirada y tu oración a Dios y que tu oración no quedó sin respuesta. Que no se te olvide, porque Dios es un Dios cercano y hay que contestarle, hay que responderle
de la misma manera. Fíjense cómo esto puede aplicarse perfectamente en la historia de nuestra vida. ¿Cuántas veces le hemos dado la espalda a Dios? ¿Cuántas veces nos hemos apartado de Él ante situaciones, pues sí, complejas en la vida, ¿no? Ante algún problema? ¿Pero por qué? Porque nos falla nuestra memoria de cómo Dios nunca nos ha dejado solos. Por eso viene continuando Moisés y les dice, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Dice, escucha hoy, ahora, Israel, ya no solamente pienses en el antes, ahora, ¿qué es lo que tienes que hacer? Escucha los mandatos, pon en práctica esos mandatos, guárdalos, cúmplelos y sobre todo, no vayas a olvidarte ni dejes que se aparten de tu corazón. No te enfríes, no te enfríes. Esta lectura yo creo que es de mucha luz en este caminar de Cuaresma, en este momento, porque ya hemos pasado algunas semanas desde el miércoles de ceniza y porque tal vez a veces se va enfriando este recordatorio y esta llamada por parte de Dios, conviértanse, un corazón contrito, arrepiéntanse, vuelvan a mí. Dice Moisés, no vayas a olvidarte ni dejes que se aparten estos mandamientos de tu corazón. No dejes. Es más, les llama, transmítalos, compártanlos con sus hijos, para que ellos también sepan quién es nuestro Dios. Estos mandamientos, precisamente en el Evangelio, es esta ley de la que habla Jesús. Hemos visto en tantas ocasiones que parece que el Señor rompe, ¿no? Viola los mandamientos, especialmente el del sábado, o cuando sus discípulos no se lavan las manos hasta el codo como lo mandaba la ley. Pero en realidad Jesús mismo dice, yo no he venido a eliminar, yo no he venido a abolir los mandamientos. Lo que sí ha venido a hacer Jesús es a llenarlos de contenido, es a mostrarnos su razón de ser. Jesús, que no viene a abolir ni la ley ni los profetas, decía el Papa Juan Pablo II, Jesús muestra que los mandamientos no deben ser entendidos como un límite mínimo que hay que cumplir. O sea, no solo como prohibiciones. Jesús no viene a enseñarnos eso. A veces cuando pensamos en los mandamientos o en lo que Dios nos pide, como que nos imaginamos un Dios que solamente te dice esto no y esto sí. Jesús no viene a eso. ¿Qué es lo que viene a mostrarnos? A mostrarnos los mandamientos, continúa diciendo el Papa, como una senda abierta para un camino moral y espiritual de perfección. Es decir, los mandamientos, si tú los cumples, la ley, lo que Dios espera de ti, si tú vas por ese camino, el bien también es para ti. Te irás perfeccionando espiritual y moralmente, y esta es la clave, cuyo impulso interior es el amor. Jesús nos enseña por qué cumplirlo, para qué cumplirlo, para qué respetar a los demás, para qué vivir siempre confiados en Dios, para qué no tomar el nombre de Dios en vano, para qué honrar a nuestros padres, porque así crecemos en el amor a Dios, en el amor a nuestros hermanos y en el amor a nuestra propia vida. Y vamos perfeccionándonos por el camino del Señor. Hermanos, pidámosle al Señor que como cristianos seamos testigos de que esto es posible, que como cristianos nos esforcemos en mantenernos fieles a esta alianza de amor que Dios ha tenido para con nosotros. Lo decía Moisés en la primera lectura y lo repito, que Dios es tan cercano como lo es nuestro Dios. Por eso demos de gloria a nuestro Dios como cantábamos en el Salmo y pidámosle que continuemos avanzando en este itinerario cuaresmal hacia la Pascua, llenándonos de su amor y viviendo desde este amor. Que por intercesión de María Santísima y el Señor San José, Dios nos conceda todas estas gracias. Así sea.